¿Se van a subir a YouTube? No. Bueno, les decía, a ver, todos pongan ya atención. El primer paso para poder hacer investigación es obtener la molécula que nos interesa. Hay 3 biomoléculas, ¿cuáles son? ¿Sí se acuerdan? Ya lo vieron, supongo. Nafrectan, el cebetis, DNA, RNA, proteína. Entonces podemos hacer investigación con cualquiera de las 3, o con las 3, incluso hay más, ¿no? Pero bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es extraer esa molécula, por el método que sea. Si van a tener sangre, pues hay que sacar de la vena, o pueden bloquear a alguien que tiene sangre, es igual. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cuantificar ese material. Y para cuantificar nos va a servir ese aparato. Entonces, para que vean. ¿Ese es el nanodrop? Este es el nanodrop, ¿sí? Entonces, antes, bueno, hay muchas formas de cuantificar una molécula. Antes había, bueno, los principales se llaman espectrofotómetros, ¿sí? De absorbancia, lo que hacían era medir absorbancia y compararlo con un estándar para ver si había más o menos en relación a ese valor de referencia, ¿sí? Entonces, teníamos que tomar 20 microlitros de muestra, 10, 50, depende del aparato. Lo ponemos en un tubo y eso lo mezclamos con agua o con algún bofre para poder contarlo. Si hayan proteínas, pues con un colorante barato, porque al estar en contacto con las proteínas se pone azul. Entre más azul sea, es que hay más cantidad de proteínas, ¿sí? Si es DNA, le agregamos agua, RNA agua y lo metíamos a cuantificar y ocupábamos mucha muestra. Entonces se inventó este aparatito que se llama nanodrop. El nanodrop se llama así porque es nano, porque ocupamos una muy pequeña cantidad de muestra. Ya no tenemos que gastar 20 o 50. A eso solo le ponemos un microlitro, ¿sí? Bueno, vamos a abrir. Esa tiene 2 formas de lectura. Uno por cubeta, que es esta cosa. ¿Saben qué es una cubeta? No la cubeta. Es una celdita, una cubetita de plástico que entra aquí. Y diluimos la muestra ahí y la puede leer. Igual que un espectro común o anterior, ¿no? Pero tiene otra que se llama pedestal, que es este. ¿Se lo alcanzan a ver allá? Pedestal. Ese pedestal, bueno, se llama así porque es una plataforma en la que hay que poner solamente una gotita de la muestra, ¿sí? Entonces esa gotita la ponemos allí, lo cerramos y le decimos que lo lea y lo va a interpretar acá. Entonces una vez que cuantificamos la muestra se procede a hacer ya la PCR. Puede ser PCR por tiempo real o puede ser PCR por tiempo final, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes quieren escuchar la PCR o seguimos ya con más detalles del nanodrop. Nanodrop. Okay. Bueno, entonces nos vamos a quedar con que se cuantifica la muestra en este aparato. Una vez que se cuantifica, se empieza a hacer la PCR para que ya lo que les explique el químico ya ustedes ya entiendan a qué nos referimos con cuantificación o a partir de qué punto tenemos que iniciar con eso. Y entonces sí, over. La PCR. No lo he escuchado hablar sobre eso. Bueno, la PCR es una técnica utilizada en biología molecular para identificar y amplificar regiones específicas de DNA, principalmente regiones a nivel de genes. Bueno, ¿para qué se utiliza esta técnica? Es para identificar si existe o no un patrón de DNA la cual corresponde a un gen específico dentro de un organismo. Se utiliza ampliamente en el diagnóstico de enfermedades, ya sea cáncer, enfermedades infecciosas por parásitos, bacterias u hongos. Es muy específica dependiendo qué se va a detectar. En este caso lo que se puede detectar son genes, regiones de genes. En este caso, un gen, por ejemplo, de virulencia, que sabemos una secuencia de DNA específico, y para eso enviamos unas secuencias de DNA denominadas primers. ¿Sí más o menos saben sobre esta técnica o no? Bueno, tenemos DNA, imaginen una secuencia de DNA, una secuencia de doble cadena. Entonces nosotros queremos identificar una región si está o no está dentro del DNA. ¿Qué utilizamos para eso? Bueno, para una PCR convencional utilizamos un conjunto de secuencias denominadas primers, las cuales hibridan
en las cadenas del DNA. ¿Sale? Tienen secuencias. ¿Cómo les explico? ¿Puedo utilizar este color? Miren, tenemos DNA genómico. Sabemos que es de doble cadena. ¿Sale? Eso sí lo saben. Ok. Bueno, nosotros queremos identificar un gen en particular. ¿Sí saben qué es un gen? No como tal, pero sí. Bueno, un gen es una secuencia de DNA que codifica para una proteína en particular, ¿sale? La cual se va a traducir a mensajero y de mensajero a proteína. ¿Para qué? Para que lleve a cabo su función dentro de la célula, ¿sale? Bueno, entonces nosotros queremos identificar la secuencia de DNA que codifica para dicha proteína en una célula, en una muestra de tejido, en una muestra de raspado, y para eso utilizamos la técnica de PCR. ¿Qué utilizamos? Bueno, lo que hacemos es extraer DNA. Es por medio de una técnica convencional, se emplean reactivos sencillos, y extraemos la cantidad de DNA. Bueno, ese DNA en ese tubo, de hecho, es transparente. No crean que se ven como yo pensaba, se ven las tiritas. Se ve transparente. Después, ¿qué utilizamos? Bueno, utilizamos unas secuencias específicas denominadas primers, las cuales hibridan en una de las cadenas. Estas se diseñan en la computadora. Nosotros las diseñamos por medio de un programa. Determinamos cuál es la secuencia. Por ejemplo, una proteína, ustedes conocen, que tiene una función. Una proteína de la que se acuerdan. ¿La hemoglobina? La hemoglobina. Bueno, en el cabello hay muchas. Queratina. Bueno, ¿cuál dijiste? La hemoglobina, por ejemplo. Nosotros, el gen de la hemoglobina lo tenemos en todas las células, en cualquier célula del cuerpo, pero solamente se expresa en células sanguíneas. Ahí se expresa la proteína. Entonces, dentro de ese montón de DNA está el gen de la hemoglobina. Nosotros conocemos la secuencia porque ya está el dato. Y nosotros en la computadora diseñamos unas secuencias denominadas primers, las cuales hibridan en el extremo 5' y en el extremo 3'. Se diseñan y se mandan a sintetizar en alguna empresa que las sintetice, y esas las vamos a utilizar para amplificar esa sección del DNA. ¿Sale? Entonces utilizamos una enzima la cual está encargada de amplificar. ¿Sale? ¿Sí conocen el método de replicación del DNA? ¿No lo han escuchado? ¿Cómo se replica el DNA? ¿No son las enzimas de restricción? ¿Cortan? No, esas cortan nada más. La DNA polimerasa, ¿han escuchado la DNA polimerasa? ¿La cuál? DNA polimerasa. Creo sí. Bueno, la DNA polimerasa lo que hace es sintetizar DNA. Para eso requiere un extremo OH para empezar a amplificar DNA. Así que nosotros se lo ponemos artificialmente por medio de un primer. Este se va a pegar en la globina específicamente. Globina. No se va a pegar en ningún otro gen porque son específicos nuestros primers. Entonces en un tubo lo que ponemos son los primers, ponemos un buffer especial y ponemos todos esos monómeros que se van a ir pegando para sintetizar un nuevo DNA, y ponemos la enzima que es la DNA polimerasa. ¿Sale? Entonces la ponemos en un tubo y lo metemos a un termociclador. El termociclador lo que hace es subir las temperaturas, subirlas y bajarlas, subirlas y bajarlas. ¿Por qué? Porque las enzimas trabajan a una temperatura específica. ¿Sale? Bueno, entonces ponemos al principio una temperatura, ¿para qué? Para que la cadena de DNA se separe. Entonces se separan y ponemos otra temperatura para que los primers se hibriden y se alineen. Ponemos otra temperatura para que la enzima se pegue y va a empezar a amplificar. Cadenas de DNA, cadenas, un montón de cadenas, muchísimas cadenas, miles de cadenas de DNA del virus del papiloma humano. Lo que hacen es, de muestras cervicales, se aísla DNA, igual se envían primers específicos para una de las proteínas que produce el virus. Entonces, si se observa una banda en un gel de electroforesis, es porque el virus está. Sí está. Sí está. Si no hay banda, quiere decir que no está. En este caso aquí son diferentes genes. Bueno, ese es el proyecto que yo estoy desarrollando en tesis. Estos son diferentes genes que yo estoy determinando en una muestra. En este caso es de RNA.
¿Sí han escuchado el RNA? Bueno, más que yo lo convierto de RNA, primero obtengo RNA y lo convierto a DNA. Y del DNA ahora sí hago la PCR. Y aquí lo que estoy detectando son genes, ¿sale? Y vean cómo se ve la cantidad, la intensidad de la banda. Entre mayor intenso está, quiere decir que mayor cantidad de lo que estoy buscando existe. ¿Sale? Entonces para eso es una PCR convencional. Eso se hace en un termociclador, está más o menos así de grande, y se corre en un gel. Identificamos si está o no está un gen. Y ya. Hay otra técnica que se llama PCR en tiempo real. ¿No lo he escuchado? No. Bueno, es casi lo mismo, tiene el mismo fundamento. La diferencia es que aquí puedes, estas bandas que ves en un gel de electroforesis, las puedes cuantificar en número. Cosa que aquí tú me puedes decir qué tanto hay. Esto respecto a esto. No. Esa es la desventaja de una PCR punto final o una PCR convencional, que solamente nos sirve para saber si está o no está, ¿sale? Lo que yo desarrollo es una PCR en tiempo real. Para eso utilizo un equipo como el que tienen aquí a la vuelta. Ese que está ahí. Ese que parece cafetera. Ese que está ahí. Ajá, ese. Sí lo podías destapar, por favor. Bueno, ¿cuál es la diferencia con una PCR convencional? Aquí es el mismo, fundamento, pero ahora lo que tiene esto es que en nuestra mezcla de reacción lo que ponemos es un fluoróforo. ¿Qué hace el fluoróforo? Bueno, el fluoróforo tiene la capacidad de intercalarse en las dobles cadenas del DNA. Entre mayor DNA exista, mayor cantidad de fluoróforo se va a intercalar. Y la señal de fluorescencia es detectada por ese aparato que tienen ahí. Es esto. Ese aparato lo que hace es detectarnos la señal de fluorescencia que nosotros estamos generando en el tubo, ¿sale? Entonces la DNA polimerasa, si existe el gen que estamos buscando, va a estar amplificando, son 40 ciclos. En cada ciclo amplifica y mete Cyber Green en medio de la cadena del DNA. Y el Cyber Green emite una fluorescencia, la cual la detecta el equipo. Entonces, a mayor cantidad de fluorescencia, mayor es la cantidad que existe de DNA que se está produciendo. Y con eso podemos cuantificar qué tanta cantidad del gen existe en la muestra que estamos midiendo. Eso es muy importante para determinar, en experimentos. Supongamos que ustedes tienen células y las tratan con un agente carcinógeno y quieren ver qué genes afecta, qué genes están subiendo y qué genes están bajando. Entonces para eso es buena esa técnica para determinar si sube o baja, pero en cantidad. Entonces, vean, este es ahí abajo se meten las muestras. Son ahí abajo está una bolsita con una placa. Miren, es esta, estas son las plaquitas. Esos tubos, ahí es donde se pipetean. Como ven, son muy pequeños. Se pipetean, son microlitros que se pipetean. De DNA o de RNA, del Cyber Green, que es el fluoróforo, las enzimas y el buffer, lo que se utiliza para desarrollar una PCR normal. La diferencia es que aquí metemos el fluoróforo. ¿Para qué? Para que se intercale en las dobles cadenas del DNA y emite una fluorescencia, ¿sale? Y sí hay que tener mucha capacidad para pipetear, porque el pipeteo es muy importante, porque el simple hecho de no pipetear cambia la señal de fluorescencia y por lo tanto produce errores y desviaciones estándar muy altas. Y si no lo repites en tus experimentos, quiere decir que estás haciendo mal. Esta técnica es muy sensible, demasiado sensible. Y cada cosa que haces al momento de pipetear y vaciar las cantidades de reactivo, el equipo lo percibe con una precisión muy alta. Entonces esto es lo que se utiliza para cargar, y esa plaquita, una vez cargada todo, se coloca ahí. Igual, de la misma manera, se mete, y para entonces aquí ya tenemos cargado previamente un programa. El programa de las temperaturas que yo les estoy diciendo.
temperaturas en las cuales las cadenas del DNA se deshibridan. Después temperatura para que lleguen los primers y se peguen en cada una de ellas. Y una temperatura para que la DNA polimerasa reconozca, se pegue y empiece a amplificar. Amplifica. Si está el gen. Bueno, ¿y qué se obtiene? Lo único que obtienes aquí es una gráfica. ¿Por qué se llama PCR en tiempo real? Porque la PCR convencional, una vez que la metes al termociclador, ahí la dejas. Y hasta que salga, puedes visualizar tu resultado. En cambio, aquí no. Aquí lo que observas es una gráfica y son curvas las que van subiendo. Y las puedes visualizar en ese rato. Y antes de que acaban, tú ya tienes un resultado. Tú ya sabes más o menos qué fue lo que salió. Y obtienes una curva como la que está acá, mira. Eso es lo que se obtiene, mira, chavos. Eso son curvas de amplificación. Cada curva, en este caso, es un gen, ¿sale? Cada curva es un gen que estamos determinando. Para eso ponemos primers específicos. Y en cada curva hay una muestra también. En este caso yo determiné, son 5 genes en diferentes muestras. Entonces, aquí la PCR son las primeras temperaturas. Aquí, como ven, hay suficiente DNA para que emite una fluorescencia y va aumentando, porque la polimerasa empieza a sintetizar. En cada ciclo sintetiza nuevo DNA, se le intercala el Salbergin y la fluorescencia va aumentando. Aumenta, ¿sale? Hasta 40 ciclos, que son los que se le ponen. Son 40 ciclos. Y nosotros, el equipo establece una línea en la cual la línea dice, después de que pasa esta línea de fluorescencia, ya hay un denominado CT, que es un número. Ese número es el que se utiliza para determinar qué tan expresado está. ¿Sale? Bueno, con esos números utilizamos una ecuación específica y determinamos niveles de expresión. Esos niveles de expresión los utilizamos para hacer una gráfica como esta y para determinar qué tan expresado está. ¿Sale? ¿Qué es lo que, bueno, lo que hice yo aquí es determinar un gen y valorar su expresión en 5 líneas celulares, las cuales son de cáncer. Entonces yo quería ver qué tan expresado está ese gen. ¿Por qué? Porque se ha visto que ese gen tiene un papel importante en cáncer. Para eso utilicé PCR en tiempo real, para valorar qué tan expresado estaba el gen. ¿Y qué ven en la gráfica? Más o menos, ¿qué pueden ver en la gráfica? ¿Genes? Es un solo gen el que me di aquí. Es un solo gen el que me di. Estas son células HACAT, son células normales. C33A es una línea celular de cáncer cervical, pero que no tiene BPH. Gila tiene BPH 18, Casqui tiene BPH 18 y 16 y Sija tiene BPH 16. Las 4 son de cáncer y yo quiero valorar por PCR qué tan expresado está el gen. ¿Qué ven ahí más o menos? ¿Qué es lo que ven en el rostro? ¿En dónde ven más? Estos equipos no, porque es simplemente tecnología que está enfocada al diagnóstico. Ahora, en el caso yo no traté con pacientes, yo lo que utilizo son células cultivadas en placas. ¿Sale? En este caso, Gila son células que se aislaron por primera vez de un tumor ubicado en el cervix, en el aparato reproductor de la mujer. Entonces, esas células crecen artificialmente y son cancerosas. Nosotros las manipulamos en el laboratorio para hacerlas crecer. Y una vez que crecen, las matamos y les extraemos todo el contenido. DNA, en este caso, a mí que a mí me interesaba era RNA. ¿Sale? Y ese es como se valora. Es una de las tantas técnicas. Y hay cualquier duda cuando quieran aprender. Es cáncer el que trabajamos aquí. Desde el virus del BPH hasta vías de señalización, niveles de especialización. Para manejar este tipo de equipos, ¿en qué necesitamos especializarnos? Pues necesitas trabajar con alguien que trabaje
que tenga un proyecto de investigación en el cual empleen la PCR temporal. Pero digamos, esto se ve en casos de clínicos. ¿Cuál beta? Perdón, ¿cómo decías? No es en el área de biotecnología. En biotecnología, bueno, la biotecnología que aquí trabajan son bacterias. La biotecnología que yo conozco, que trabaja, por ejemplo, la doctora Yei, la conocen. Bueno, ellos trabajan biotecnología, ellos. Hacen crecer bacterias, creo que las bacterias producen alguna sustancia en particular, la aíslan, identifican, pero es lo único que hacen en biotecnología. Lo que yo sé que hacen es eso nada más. Entonces, esa técnica que yo sepa, ellos no la utilizan, porque trabajar con bacterias y trabajar con pacientes es algo muy diferente. Las bacterias se crecen de un día para otro, las identificas rápidamente. Trabajar con pacientes es más difícil. Manejas información de ellos, manejas muestras, las cuales no puedes echar a perder, porque no le puedes dar a un paciente estarlo picando a cada rato o haciéndole raspados a cada rato, porque es algo incómodo y es doloroso. Y entonces tú tienes una gran responsabilidad como alumno y como investigador de hacer las cosas bien, porque solamente tienes una muestra. Y no se te puede perder, no se te puede degradar, no se te pueden borrar la etiqueta que le pusiste. Debes hacer las cosas. Entonces, para esto, los que utilizan este tipo de equipos es aquí, el doctor Daniel, ¿lo conocen? Daniel Hernández, el doctor Oscar. No los conocen. La doctora Berenice. Bueno, ellos son los que trabajan este tipo de cosas, niveles de expresión de genes. Entonces, cuando les interese hacer el servicio social aquí o irse relacionando para que conozcan el área. Pero pues es compuesto, vayan agarrando conocimiento, ya verán en cuarto año, tercer año, van a dominar muy bien este tipo de lenguaje. Creo que sería todo. Entonces, muchas gracias. Ok, pues nada, aquí estamos cuando gusten. Okay.